Bueno, continuamos con nuestra clase, Instrumentos en las manos del Redentor. Hemos dicho que para seguir el modelo de nuestro Señor Jesús como el admirable consejero, nosotros nos estamos guiando por 4 verbos. Estos 4 verbos son amar, conocer, hablar y hacer. Y dentro del primer verbo, que es el de amar a las personas, hemos identificado 4 elementos. En primer lugar, queremos entrar en el mundo de la persona. En segundo lugar, queremos encarnar el amor de Cristo. En tercer lugar, queremos identificarnos con el sufrimiento. Y finalmente, nosotros aceptamos con una agenda. Entonces, querer entrar en el mundo de las personas se refiere a que seamos buenos oidores, a escuchar realmente al otro. Que las personas sepan que nosotros las escuchamos. Y también queremos encarnar el amor de Cristo. Para esta parte, recuerdan que finalizamos considerando Colosenses capítulo 3 acerca de que nosotros nos vistamos como escogidos de Dios, santos, amables, bondadosos, llenos de toda benignidad. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario ser así? Bueno, porque de esta manera vamos a reaccionar apropiadamente cuando seamos salpicados por el pecado de la otra persona y nuestro corazón también sea revelado. Tratar con las personas no es sencillo. Que traten con nosotros no es sencillo. Nosotros mismos a veces podemos también reaccionar de manera inapropiada, pero precisamente al ser amables, bondadosos, nosotros estamos dando un ejemplo a la otra persona de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas y de que ella también puede cambiar. Continuamos con los otros 2 aspectos que son identificarnos con el sufrimiento y el aceptar con una agenda. Y para introducir este aspecto del sufrimiento, de identificarnos con el sufrimiento de los demás, una de las historias más conmovedoras e impactantes que se comparten en este libro tienen que ver con una mujer ciega. Esta mujer ciega y coja llegó un día a la oficina del pastor Tripp y empezó a contar su historia. Ella era hija única. Su madre había intentado quedar embarazada muchas veces. De hecho, tuvo varias pérdidas. A los 40 años, finalmente ella quedó embarazada. Obviamente la noticia la embargó de mucha alegría. Finalmente, un embarazo que no resultó en un aborto. Y esta mujer sentía que su vida empezaba una vez más. Y por eso el nombre que le puso a esta mujer que llegó a la oficina, le puso Graciela o Grace. Pero lo que vino después no estaba preparado para ella. El parto en sí mismo fue un parto difícil, 20 horas de labor. Ella fue una bebé enfermiza, llorona, tenía problemas de respiración, de digestión. Parecía que toda enfermedad se le pegaba a esta pequeña. Rara vez pasó una noche entera en la que pudiera dormir y su madre entonces pocas veces la sacó de la casa. Entonces llegó el momento en que ella se preguntó por qué había deseado alguna vez un hijo, cuando recordaba cómo era su vida antes. Las responsabilidades de su trabajo, sumados ahora a la maternidad, estaban entonces trayendo una gran presión a ella. De manera sutil, la ira que la madre de esta mujer estaba experimentando se extendió hacia Grace. Un tirón aquí, una pequeña bofetada por allá. Pero con el tiempo esta irritación se convirtió en una rabia que siguió escalando. Cuando miraba a su hija, veía a alguien que le había robado la vida. La niña se escondía de su madre y esto solo la enfurecía más. De manera que entonces el resultado de que la encontrara terminara en mayores agresiones. Y en uno de esos arrebatos, una de sus piernas sufrió. Esa era la razón por la que cojeaba. Pero hay más. A sus 8 años, su vista empeoró como resultado de los golpes recurrentes en la cabeza. Ella ya no podía leer, pero tenía hasta miedo de contar esto. Hasta ella misma pensaba si ella estaba engañando a los demás al contar esto de que no estaba viendo bien. Cuando ella cumplió los 9 años, ella estaba en la escuela en lo que pensaba que era un día normal. Sin embargo, le pidieron que saliera del aula
y fue a una oficina donde una señora que no conocía estaba de pie con una maleta llena de su ropa. Sin decir adiós a su madre o a sus amigos, la transfirieron a una escuela interna para personas ciegas, en la que permaneció hasta que se graduó. Nunca regresó a casa. Ella contaba la historia con lágrimas de rabia. Todavía estaba sola. Y ella no podía construir relaciones con otras personas porque siempre pensaban que iban a abusar de ella como su madre lo hizo. ¿Qué hacía ella hablando con un pastor? ¿Por qué estaba ese día en la oficina del hermano Tripp? Bueno, resulta que en esta escuela para ciegos hubo una maestra que impartía una clase de religión que le habló del Evangelio. Y al menos ella entendió algo. Yo sé que si hablo con un cristiano, con un pastor cristiano, me va a hablar con la verdad. Pero lo que pasaba es que ella no quería escuchar simplemente un conjunto de principios bíblicos trillados. Mientras ella contaba esta historia, el pastor también con lágrimas sabía que tenía que encarnar el amor de Cristo. Pero, ¿qué le podía decir? ¿Qué le diría usted a una mujer que ha pasado por todo esto? Hermanos, hay situaciones que no son sencillas. Y lo primero que uno pudiera pensar, bueno, sí, la realidad es que hay sufrimiento en este mundo caído. Todo el libro de Job nos testifica al respecto. En especial, cuando ya los amigos de Job empiezan a abrir su boca, vienen una de estas primeras palabras de Elifaz. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Job 5:7. Ahí está el amigo, sufriendo, con comezón, con su piel dañada, sin sus hijos. Job, el hombre nace para la aflicción. La carta de Santiago, también por otro lado, porque no tenemos que olvidar esta perspectiva como creyentes, es que hay un motivo para nuestras aflicciones. Santiago incluso nos dice que debemos tener esto como por sumo gozo. Tened por suma dicha cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. También Romanos 5 nos alienta con esta certeza. Recordemos lo que estudiamos cuando vimos Romanos capítulo 5. Justificados pues para con Dios, estamos en paz con Él. Estamos en paz con Dios. Y sin embargo, estar en paz con Dios no anula el hecho de que el cristiano aún tenga que pasar por la tribulación. Y esa tribulación trae fruto a nuestra vida y testifica incluso del amor de Dios por nosotros. Leemos nosotros en Romanos 5:3 lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No quiero volver a predicar del pasaje, pero recuerdan la caja de regalos que usted abría y seguía saliendo más. Bueno, de la misma manera, estar en paz con Dios sigue abriendo para nosotros más y mayores bendiciones, pero no anula el hecho de que aún hay tribulación. Como dice el hermano, en parte a veces deberíamos sorprendernos que no suframos más. Es cierto que no todos sufrimos de la misma manera y en el mismo grado. Hay algunos que pasan por pruebas de mayor duración, pero tenemos que ver esta verdad. El hecho de que seamos pecadores sufrientes provee para nosotros un terreno común para poder ministrar a otros. Hermanos, es que no hay manera posible de que usted, al hablar con otra persona, no pueda identificarse con el sufrimiento, porque todos hemos pasado por diversas tristezas, aflicciones y dolores en esta vida. Podríamos hacer preguntas de quién no se ha levantado alguna vez con el deseo de no querer seguir más.
La Biblia declara entonces claramente lo siguiente. Sí, que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluso sobre el sufrimiento. Por tiempo, hermanos de la lección, las citas están en el material que les he compartido y ahí están en la presentación si algunos quieren anotar, pero no podemos leer todas ellas, pero Éxodo 4:11, 1 Samuel 2 al 7, Daniel 4:34 al 35, Salmo 63, Amós 3:6, Hechos 4:27, 28 y muchos otros pasajes nos testifican a nosotros no solamente que Dios es soberano sobre todas las cosas, Dios es soberano sobre el sufrimiento. Recuerden también el sermón de Pedro en Hechos capítulo 2, que Cristo fue entregado por el anticipado conocimiento de nuestro Dios. O sea, todos los sufrimientos que le vinieron a Cristo estuvieron así dispuestos por el decreto divino. Dios es soberano. Amén. Eso incluye el sufrimiento también. No solamente eso, es que Dios es bueno en medio de nuestras experiencias más dolorosas. Y eso es algo que también podemos testificar. No solamente que Dios es soberano, Él sigue siendo el mismo y buen Dios en todo tiempo, aún en medio de nuestro dolor. Aquí sí quiero que leamos una cita, Nahum 1:7. Nahum 1:7, después de Miqueas y antes de Habacuc, Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Esto lo podemos testificar nosotros. También que Dios tiene un propósito en nuestro sufrimiento. De nuevo, varias citas. Romanos 8:17, 2 Corintios 1, del 3 al 6. Este pasaje lo estaremos leyendo ya con más detenimiento más adelante. Filipenses 2, 5 al 9, Santiago 1, 2 al 8, que también aludía hace poco. Santiago 5, 10 y 11. Toda la carta de Primera de Pedro que estamos estudiando. ¿Verdad? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si fuera algo extraño. Y si alguno padece haciendo lo que es justo, esto trae honra y aprobación de parte de Dios. También la Biblia nos muestra a nosotros las razones por las cuales sufrimos. Bueno, vivimos en un mundo caído. Hay muerte, plagas, enfermedades. También sufrimos por nuestra propia carne. También hay sufrimiento que viene como consecuencia de nuestros pecados. También sufrimos porque hay quienes pecan contra nosotros. También sufrimos porque hay un enemigo real, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso tampoco lo podemos ignorar. Que igualmente él sigue estando supeditado a ese poder soberano de nuestro Señor. Pero ¿quién quería, verdad, destruir a Job, sino Satanás? Y también sufrimos en ocasiones donde la única respuesta directa, porque siempre está la soberanía de Dios detrás de todo ello, pero hay ocasiones que simplemente tenemos que reconocer que es por el buen propósito de Dios. Solo el Señor lo sabe. Y porque solo Él lo sabe, tiene que ser algo bueno. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, la soberanía de Dios sobre el sufrimiento nunca significa que el sufrimiento no es real. O sea, con eso nosotros no estamos anulando el hecho de que el dolor que sentimos es cierto. Ni lo minimiza. Y tampoco la soberanía de Dios excusa al malhechor. De nuevo, podemos sentar responsables cuando hay males que claramente han venido por consecuencia de otros. Que es lo que luego también le dice Pedro al pueblo en Hechos 4. Ustedes crucificaron al autor de la vida. Ustedes mataron al autor de la vida. Pero ¿no había dicho Pedro en Hechos 2 de que Cristo fue entregado por el anticipado conocimiento de Dios? Sí, pero de nuevo, eso no anula la responsabilidad de aquellos malhechores. Ustedes mataron al autor de la vida. Y si no es en la justicia humana, en los tribunales divinos, todos los que cometieron males contra el pueblo del Señor pagarán
por ellos. Eso no excusa nuestra responsabilidad ni la de los pecadores. Pero entonces, de nuevo, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta pincelada, verdad, hermanos? Esto es una pincelada acerca de la soberanía de Dios y el sufrimiento. Hay muchos libros buenos al respecto que si alguno quisiera ahondar más, que les puedo recomendar. Pero ¿cómo podemos ir más allá de Elifaz y no simplemente citarle estos pasajes a una persona en sufrimiento? ¿Cómo le podemos hacer saber a quien sufre acerca del amor de Dios y del cambio que también el Señor puede obrar en ella? Bueno, sabiendo que el sufrimiento no solamente es la base común que podemos tener, ¿verdad?, al formar relaciones humanas, sino que también es uno de los talleres más útiles de Dios. Como embajadores de Dios tenemos que aprender a identificarnos con los que sufren. Y como de nuevo estamos siguiendo el modelo de nuestro Señor Jesucristo, veamos el siguiente pasaje. Vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Quiero que leamos también, juntamente con este pasaje, Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. También Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Porque convenía que este Cristo padeciera. Pero vean cómo Él se identifica con nosotros. Este Cristo que padeció, este Cristo, nuestro sumo sacerdote, del que se nos dice que fue afligido y que fue tentado como nosotros, pero que nunca pecó. Nos dice: anunciaré a mis hermanos. Yo recuerdo hace muchos años, este fue uno de los títulos más extraños con los que yo luché, inicialmente cuando lo escuché así, siendo predicado por el pastor Henning hace muchos años. Cristo es nuestro hermano mayor. Yo, un momento, o sea, hermano, o sea, como en un mismo nivel. Pero es lo que está pasando aquí. O sea, el Señor nos está llamando hermanos. Así es como se está identificando con nosotros. Siendo el Hijo de Dios, Dios mismo, en su encarnación y en su sufrimiento, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Cómo nos ayuda esto a nosotros cuando estamos tratando con otra persona, cuando queremos ayudarle en su situación? Bueno, que de la misma manera, así como Cristo nos llama a nosotros hermanos, estamos en
en una relación de familia y al mismo nivel, nosotros nos ponemos también con las otras personas a un mismo nivel. No nos ponemos en una posición de superioridad. Nosotros queremos evitar eso. Queremos evitar constantemente que las personas nos lleguen a poner a nosotros como en un pedestal o que nos lleguen a ver como su gurú personal. Ya, las personas andan buscando expertos, ¿verdad? Y andan buscando sus consejos de comida, de salud, ¿verdad? De well-being, le llaman ahora, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Porque ese sí sabe, ese tipo tiene título en esto, en lo otro, ¿verdad? Y a ese yo lo escucho y si él lo dice, yo lo hago. No, nosotros no queremos que las personas nos lleguen a idealizar de esa manera. Yo le estoy hablando de tú a tú. Y si es un hermano en la fe, precisamente y con mucha más razón como hermano. Como hermano. Yo no lo quiero llevar a mí, yo lo quiero llevar es a Cristo y a nuestro Dios. También queremos evitar que ellos se vean inclinados a pensar que esto es fácil para uno. También a veces esto es una dificultad, ¿verdad? Cuando o estamos recibiendo la ayuda o la queremos dar. Pensar que es más fácil para el otro. Pero si yo recuerdo que estamos en el terreno común del sufrimiento, hermano, yo tampoco lo he tenido fácil. O sea, yo no le vengo a decir esto como una receta de 3 pasos, porque para mí ha sido sencillo y no quiero que lo piense de esa misma manera. Yo también he tenido que lidiar con mis pensamientos, también he tenido que lidiar con mis deseos, he tenido que luchar contra el pecado. También hay otra afirmación poderosa que tenemos en estos pasajes de Hebreos, y es que se nos dice que Cristo fue perfeccionado por las aflicciones, o como leímos en otro de los pasajes, que aprendió la obediencia. Nuevamente, esto se dice de nuestro Señor en su condición de mediador. Como Hijo de Dios es perfecto. O sea, Dios no puede ser perfeccionado. Dios no puede aprender. Ya todo lo sabe. Pero en su humanidad, por eso les digo cuán profundo misterio de la encarnación. Cristo, hombre perfecto sin pecado, pero aún así se nos dice que fue perfeccionado por las aflicciones, que aprendió la obediencia. ¿Y por qué tuvo que ser así? Bueno, porque como hombre, Él vino como el segundo Adán para triunfar donde el primero falló. Ahora, este segundo Adán no vino a un huerto, vino a un mundo caído, plagado de dolor, de muerte, de sufrimiento y de enfermedades. Y era necesario, antes de su crucifixión, que aquel que murió en nuestro lugar fuera a esa cruz, no solamente como Dios, sino que fue como hombre, pero como el Hijo del hombre perfeccionado. No solamente no se le acusó de pecado, sino que también triunfó en toda adversidad y tentación. Esto nos recuerda a nosotros que si incluso Cristo, quien como hombre sin pecado fue perfeccionado por las aflicciones, cuánto más nosotros también estamos siendo santificados por las aflicciones. Ahí podemos ver el contraste en esa ilustración que nos provee el material. Nosotros, ¿verdad? Como creyentes somos declarados perfectos en Cristo. Como Dios ya, Él es perfecto. Y entonces nosotros somos perfeccionados a través del sufrimiento también, somos santificados. Entonces, dicho de otra manera, no solo se nos concede creer en Cristo, sino que padezcamos por Cristo y que padezcamos para ser más como Cristo. Entonces, al seguir este patrón de imitar a nuestro Señor, nuestros padecimientos no solamente son para santificarme a mí, sino que también sirven para los demás. O sea, el Señor trae la escuela del sufrimiento para que yo sea un instrumento para otros. Así como también hubo un propósito en los sufrimientos de Cristo. Nuevamente, en el caso de nuestro Señor, un sufrimiento redentor. Pero para nosotros es que experimentando la consolación de Dios, podamos llevar esa consolación a los demás. Y esto se nos dice con mucha claridad en la segunda carta a los Corintios. Y yo los invito a que vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1.
Dice así, 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Notemos aquí, no hay consolación aparte de nuestro Dios. Dios es el Padre de misericordias y de toda consolación. El único verdadero consuelo solamente puede venir de aquel que es la fuente de toda consolación, el Padre de las misericordias, nuestro Dios. También notemos entonces que mi consuelo no depende de mis logros, de las circunstancias o de las posesiones. La consolación está solamente en Dios. Aparte de Él no habría consuelo en esta vida. También veamos que a través del sufrimiento que Pablo está describiendo aquí, que no hubo ningún fallo en el plan del Señor. O sea, este consuelo tiene un propósito, que así como nosotros hemos sido consolados, podamos serles de consolación a ustedes. Recuerden una vez más 1 Pedro 4, 2 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Somos participantes. Nunca es un fallo. Nuevamente, si nosotros reconocemos a un Dios soberano y sabio, nunca la aflicción y el sufrimiento es un imprevisto en el plan de Dios para su pueblo. Y esto nos tiene que ayudar a ver a nosotros que el sufrimiento y las pruebas tampoco nos pertenecen a nosotros. Recuerden, todo es para la gloria de Dios. A veces podemos nosotros caer viciosamente, ¿verdad?, en que soy yo el que estoy sufriendo y este es mi dolor y estas son mis pruebas. Pero no, un momento. Estas son las pruebas que el Señor ha traído a mi vida para la gloria de Él y para el bien de otros. Eso no quiere decir, hermanos, de nuevo, que no suframos y no tengamos dolor. No, lo experimentamos. Lo que estoy diciendo es que nuevamente, si tenemos la palabra del Señor, nos ayuda a ampliar nuestra visión para no quedarnos solamente en la circunstancia o la tristeza que estamos pasando. Es que yo puedo recordar, bueno, el Señor tiene un propósito, porque de nuevo, todo lo hace para un buen propósito, para su gloria y para el bien de los que le aman. Entonces yo tengo que hacerme las siguientes preguntas. En medio de este dolor que estoy pasando, ¿cómo el Señor ha usado a otras personas para traerme consuelo? Deberíamos nosotros, ¿verdad?, estar atentos a todos aquellos que han venido a nosotros a decirnos algo. De nuevo, estamos aprendiendo. Algunas veces algunos hermanos, de nuevo, están lidiando ellos mismos para saber qué decirnos. Pero ahí están. El Señor está trayéndome a hermanos que vienen con palabras para mi vida. Pero también cambio hacia la otra dirección.
¿Cómo puedo contar mi historia de una manera que brinde esperanza arraigada en la realidad de la presencia y el amor de Cristo? De nuevo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Cómo puedo yo llevar esta consolación a los demás? Recuerdan que en la clase anterior, cuando hablaba acerca del escuchar con atención, que hablábamos de esas ocasiones que estamos hablando con alguien y la persona nos interrumpe y nos dice, sí, vieras que yo también pasé, ¿verdad? Pero yo lo que quería transmitir en ese momento es el hecho de que no estamos escuchando, ¿verdad? Estamos convirtiendo luego la situación del otro en mí, o sea, estoy buscando la atención en mí. Pero eso no quiere decir que no haya momentos en que yo pueda compartir lo que el Señor me ha enseñado a través de las tribulaciones que he pasado en mi propia vida. O sea, podemos contar nuestra historia, pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Aquí hay unos consejos útiles. Primero, nosotros tenemos que contar la historia completa. ¿Y qué es contar una historia completa? Bueno, es comentar en efecto cuál fue la tribulación o la situación difícil que estaba pasando. ¿Cuál fue mi lucha particular en medio de esa tribulación? Y tercero, ¿cómo Dios me ayudó? ¿Por qué? Porque si yo no muestro cómo Dios me ayudó, o sea, yo no quiero convertir el contar mi historia como si fuera una especie de competencia para ver quién ha sufrido más. A usted le pasó esto, pero a mí me pasó. O sea, esa no sería la motivación ni la manera de. Hermano, cuando yo pasé por tal situación, cuento la historia, cuál fue la lucha y cómo el Señor me ayudó. También tenemos que ser honestos. Hermanos, de nuevo, aquí esto no se trata de apariencias. Cuando somos honestos con nuestras propias luchas y debilidades, nosotros también queremos mostrar no una fe heroica. O sea, vea cómo yo pasé por esa situación. Está más difícil que la suya. No. Vean cómo Pablo, cuando está contando lo que ha pasado, él dice que esta situación fue aún más allá de nuestras fuerzas, ¿verdad? Dice en el versículo 8. Fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas. O sea, Pablo está reconociendo, o sea, esto que pasé, o sea, estuvo más allá de lo que en otras ocasiones habíamos soportado. De nuevo, porque no se trata de esa fe inquebrantable de Pablo que se opone a toda tribulación. No, es el ejemplo de fe de Pablo, de cómo encontró el consuelo, aún en situaciones que dijo, esto está más allá de lo que yo puedo. Pero Dios le trajo consolación. También hay que hacerlo con discernimiento. Nosotros no queremos estar contando necesariamente todos los detalles. A veces también es un peligro cuando estamos compartiendo ciertas situaciones que nos enfoquemos en detalles que realmente no son relevantes. También tenemos que admitir nuestra continua necesidad de la gracia. ¿Por qué? Porque nosotros no nos graduamos luego de cierta experiencia. Y creo que eso también lo pueden testificar cada uno de nosotros. Hermanos, según las circunstancias que usted haya pasado, lo que yo puedo tener también por seguro es que el Señor me sigue enseñando. El Señor me sigue enseñando. O sea, no pensemos que, bueno, ya después de esta prueba que pasé, ya no va a haber más dolor en esta vida, más situaciones difíciles. Las habrá. Lo que queremos es aprender de cada una de ellas, pero nunca nos graduaremos. Nunca nos vamos a graduar. Y queremos que las personas entiendan esto. O sea, el Señor me enseñó esa lección muy vívidamente en medio de, usted le puede poner el nombre, ¿verdad? Después de aquella pérdida en ese embarazo, después de haber pasado por aquel tratamiento contra el cáncer, después de la muerte de mi padre o la muerte de uno de mis hijos, situaciones difíciles y duras que podemos nosotros seguir compartiendo después de estar varios meses sin trabajo. Bueno, así el Señor me ayudó. Muy bien. Pero yo he seguido aprendiendo. Porque eso no fue ni la primera ni la última vez que he tenido que experimentar el consuelo del Señor. Y por último, hay que enfatizar que lo que la persona necesita no es a nosotros, sino a Dios.
Nuestra meta es agradar y adorarle a Él. Y que nuestra vida no se define por nuestro dolor, sino por nuestra unión con Cristo. Finalmente, en este verbo de amar, queremos ver qué queremos decir con aceptar con agenda. Aceptar con agenda. Bueno, en el día a día, aceptar para el mundo tiene una idea de que, bueno, debemos aceptar las personas como son y ya. O sea, y así es la persona y así se queda. O sea, uno no puede sugerir siquiera que cambie. Esa es la persona. En realidad, cuando Dios nos recibe en su familia, Él nos ha salvado del pecado para que no sigamos en el pecado. En otras palabras, la gracia de Dios es una gracia que conduce al cambio. O como hemos dicho en otras ocasiones, es una gracia que no deja al hombre como lo encuentra. O sea, sí, el Señor recibe a los pecadores, pero no nos deja como pecadores. Simplemente que sigamos viviendo en una vida de pecado, sino que inicia en nosotros un proceso de santificación. Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Está muy claro aquí. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación, sí. Renuncia al pecado y ahora viva sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios es para cambiar al hombre. Nuestra justificación no debe separarse de nuestra santificación. Aceptar a las personas no significa tolerar su pecado. Y no significa que nosotros dejemos de denunciar el pecado como pecado y decirle a la persona que cierta respuesta o reacción en medio de lo que sea que esté pasando, si es pecaminoso, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Dice el autor, al ofrecer a la gente un amor humilde, paciente, amable, tolerante y perdonador, nunca debemos expresar que está bien que ellos se queden como están. Sería un daño enorme que haríamos a la vida de las personas que ese fuera nuestro consejo. Sí, qué difícil lo que estás pasando, pero estás bien como estás. ¿No? Si hay pecado, eso tiene que ser confesado y tiene que haber arrepentimiento. Y a eso llegaremos cuando lleguemos al último verbo acerca del hacer. Así que tenazmente nosotros nos negamos a condenar, pero también nos negamos a tolerar. Aceptamos a las personas con una gracia que nos capacita para la obra de cambio del corazón que realiza Dios. Cualquier otra cosa desvaloriza su gracia y niega la gravedad de nuestra necesidad. Y nosotros tenemos que estar atentos porque así el mundo va a querer seguir imponiendo su agenda para que pensemos que podemos hablar del cristiano gay o el cristiano trans y de muchas otras formas, porque esto no solamente tiene que ver con lo que ahora llaman identidad de género y de la inmoralidad sexual. El asunto es, sí, si el Señor nos salvó, estamos siendo santificados y esta obra de cambio tiene que estar. Aceptar con agenda y ser amorosos y pacientes con las personas no significa que no los exhortemos al cambio que Dios pide que hagamos con nuestras vidas. Finalizo entonces, hermanos, para que nos hagamos esas preguntas. ¿Qué estamos aprendiendo de los sufrimientos que el Señor trae a nuestra vida? Es uno de los aspectos que más nos tiene que confrontar. Que habiendo pasado ciertas cosas, que yo me encuentro otra vez lidiando con la insatisfacción, el descontento, amargura. Es como, Señor, de verdad yo no quiero que haya sido en vano todo lo que he pasado antes. Estamos aprendiendo.
¿Estamos siendo instrumentos para llevar consuelo a la vida de otros? Pongámonos ahora del otro lado. ¿Cómo estamos recibiendo el consuelo que los hermanos nos quieren llevar a nosotros? ¿Estamos siendo humildes para recibirlo? ¿Estamos exhortando a las personas al cambio, siendo firmes en que el Señor sí pide que nuestras vidas sean cada vez más santas, justas y piadosas? Y nuevamente, invirtiendo cuando somos los que estamos del otro lado. ¿Reconocemos nuestra necesidad de cambio? Y volvemos de nuevo a esa primera tesis del curso, pero gracias a Dios que el cambio es posible. Las personas no tienen que quedarse como están, ni nosotros tenemos que seguir siendo como somos, porque si tenemos al Espíritu del Señor, esa obra de cambio está siendo realizada.